Hola, mi nombre es Giomar Encinas. Bienvenido a un capítulo más de Emociones y Valores. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas que están relacionados con lo que no puedo controlar, debo dejarlo ir. ¿Qué significa esto? Habíamos visto en los capítulos anteriores que nosotros teníamos una rueda de valores y una rueda de la vida. Dentro de esta rueda de valores habíamos visto que nuestras emociones estaban alteradas o afectadas o comprometidas con nuestros valores, que normalmente los valores generaban un cambio en nuestras emociones, o muchas veces los valores generan emociones, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver lo que significa no poder controlar las cosas, ¿no? Cuando nosotros no podemos controlar algo, una circunstancia, una situación, un estado de ánimo, una, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa dentro de la vida diaria. Normalmente lo que sucede cuando pasa esto es que nuestro lado consciente quiere controlarlo y nuestro inconsciente no lo puede controlar porque nuestro inconsciente, como lo hemos visto en capítulos anteriores, es automático, reacciona, no piensa, no es racional, tampoco es verbal, entonces normalmente reacciona ante codificaciones que nosotros le hemos dado a través de los años. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros cuando no podemos controlar algo? Normalmente las personas tratamos, intentamos e insistimos con controlarlo, ¿no? En esa insistencia de querer controlar lo que no podemos controlar se genera una incongruencia entre mi estado interior, ¿no? Y lo que yo deseo controlar, ¿no? En este caso, una circunstancia, una situación, puede ser una circunstancia de salud, puede ser una circunstancia emocional, puede ser hasta algo laboral, algo de la profesión, que no lo podemos controlar y que nos acostamos, y llega la noche y nos acostamos pensando en eso que no podemos controlar. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ese comportamiento de no control? Miren, el inconsciente funciona de la siguiente manera. Si yo digo que no lo puedo controlar, entonces no lo puedo controlar. Pero si yo digo que sí lo puedo controlar, entonces sí lo puedo controlar, porque el subconsciente finalmente ejecuta lo que normalmente tiene programado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo a una situación que no quiero vivir me niego y digo, ojalá que esto no me pase, ojalá que a la hora que tenga que sacar esta cuenta no me roben o no me estafen o no pierda dinero, o cuando yo tenga que realizar esta operación lo haga bien, ¿no? Y no pierda acciones, ¿no? Cuando yo me encuentro en un no puedo, no creo, no quiero, quizás no se pueda, ¿no? Cuando los niveles de satisfacción han bajado y más bien se ha elevado el nivel de estrés para poder controlar dicha situación, es justamente cuando le estamos dando la orden al subconsciente de no control, ¿no? Y el subconsciente obedece de manera automática, porque el subconsciente no sopesa alternativas racionales, ni tampoco trabaja a nivel verbal. O sea, tú no le puedes decir a tu subconsciente, mira, subconsciente, ojo, que yo quiero controlar esta situación y tú me tienes que escuchar. Eso es imposible. Entonces, bajo cierto estrés de circunstancias que no podemos controlar, lo que suele suceder a nivel energético es que nosotros nos desgastamos en intentar solucionar el problema y nos acostamos pensando en que lo vamos a poder solucionar. Pero todo ese estado de vigilia durante el tiempo que hemos estado despiertos realizando actividades, hemos estado en un estado subconsciente contradictorio con mi lado consciente. Y esa lucha interna desgasta a la persona, desgasta al ser humano, y obviamente en este desgaste sucede que afloran los malos sentimientos y los malos pensamientos y las malas emociones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo bajo ese estado emocional puedo generar frustración, agobio, desolación, impotencia,
y quedarme en ese estado de impotencia meses, o años, ¿no? Mucha gente se queda en ese estado de desolación por muchos años, generando un estado de frustración que se puede alargar a lo largo de la vida. Y como lo vimos en el capítulo de ayer, una emoción mal gestionada se convierte en una emoción negativa crónica. Una emoción crónica se convierte en un sentimiento de, digamos que de injusticia, ¿no? Y se convierte en un sentimiento de impotencia, y un sentimiento de impotencia se convierte en un sentimiento de impotencia crónico, y después viene muy cerca la parte física, que se convertirá en corto plazo en una enfermedad que puede ser una enfermedad leve o una enfermedad crónica, ¿no? Y ustedes saben lo que viene después, ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué sucede cuando una situación pasa esto y yo me encuentro en todo el estado de diurno, de vigilia, en ese estado contradictorio entre mi consciente y mi subconsciente? Lo que sucede simplemente es que primero no lo puedo resolver, porque justamente lo que yo tengo que hacer para resolverlo es manejarlo a nivel inconsciente, porque obviamente el consciente está diciendo, sí, yo voy a hacer tal cosa y lo tengo que solucionar, y el inconsciente dice, no, no puedes solucionar porque no puedes, porque eres débil, porque no eres capaz, eres un incapaz. Entonces, ese lenguaje interior que nosotros tenemos, que normalmente en el 80% del tiempo es un lenguaje interior negativo, ¿no? Es negativo, ¿no? Tiene un porcentaje de positivo, pero la mayor parte del tiempo el lenguaje interior es negativo y dependerá de cómo yo he crecido y qué tanto controlo mis pensamientos. Si yo tengo cierto estudio y cierto control de mis pensamientos, como los monjes budistas, o simplemente yo manejo, controlo, trato de tener un control sobre mi estado emocional, conozco de esto, entonces obviamente el porcentaje aumenta, pero el común denominador de la gente tiene un lenguaje interno completamente negativo. Entonces, ¿qué pasa? Me paso todo el día en este estado interior negativo, donde mi subconsciente y mi consciente están luchando por una lucha de poderes, por quién domina la acción, o sea, quién domina mi acción, tu acción. Entonces, ¿qué sucede de inmediato, después de que nosotros sentimos esto? Llega la hora de dormir en la noche. Cuando tú duermes por la noche, simplemente entras en un estado en el cual deja tu lado consciente, deja de funcionar para darle paso a tu lado inconsciente, ¿no? A la hora que estás en el subconsciente cuando tú estás durmiendo, cuando duermes en el estado del subconsciente. Después vamos a hablar en algún momento de los estados alfa, beta, ¿no? En su momento. Ahorita vamos a concentrarnos en que estamos durmiendo por la noche y en ese momento cuando dormimos volvemos a entrar al estado subconsciente donde nos desconectamos del consciente y esa lucha termina. Por ese tiempo de horas, esa lucha física termina y me da la capacidad a nivel energético de recuperar horas durmiendo y me levanto con un estado de ánimo mucho más optimista que con el que me acosté y que pueda hacer que me dé la oportunidad de cambiar ese estado anterior al cuando yo me estaba acostando, porque era el problema, ¿no? El control del problema. Entonces, ¿qué sucede? En esas horas hemos logrado una desconexión, pero lo que pasa normalmente es que cuando te despiertas, tienes como un par de horas en que sigues en ese estado de somnolencia donde te sientes bien, pero todavía no eres consciente de querer controlar nuevamente tus pensamientos conflictivos, y cuando te despiertas completamente después de tomar un desayuno, inmediatamente vuelves a querer tener control sobre el problema, ¿no? Mucha gente me dice, Yomar, pero entonces, ¿cómo tenemos que hacer para solucionar y para poder controlar algo que se está saliendo de nuestro control? Y la respuesta es bien sencilla, la respuesta es simple y sencilla, no podemos controlarlo. Lo que no se puede controlar, tenemos que aprender a dejarlo ir. Dejarlo ir no significa no ocuparme de él, sino significa darle la opción a mi mente que muchas veces la resolución de ciertos conflictos del subconsciente se solucionan sin acción de nuestra parte. Lo que sucede con la persona humana es que comienza a tener acciones sobre medida, o sea, actúa sobre medida, comienza, ya voy a hacer una llamada, voy a buscar a una persona, comienza a sobreactuar con la finalidad de no enfrentarse a su conflicto subconsciente.
como el conflicto subconsciente es tan fuerte, la persona empieza a querer taparlo mediante la acción. Y muchas veces lo que puede resolver ese conflicto del subconsciente es la inacción, ¿no? Muchas veces algunas soluciones tienen que depender de dejar ir las cosas, dejarlas pasar, dejar que pase. Que suceda lo que tenga que suceder y que yo tenga que tomar control de eso cuando yo me encuentre en un estado sintonizado de entusiasmo y no un estado de frustración y de agobio. Porque es probable, hay un alto grado de probabilidad que si yo actúo con el estado de frustración y agobio, esa acción que va a ser innecesaria, que no me va a permitir controlar mi subconsciente que se está oponiendo. En pocas palabras, tengo un opositor que soy yo mismo. O sea, un lado mío está diciendo, sí, nosotros tenemos que controlar esto, y el otro lado mío está diciendo, no puedes, no puedes. No puedes, nunca has podido, en tu vida nunca has podido hacer nada, y de pronto recuerdas palabras de personas que te decían, tú no puedes, tú no debes, tú no tienes, que normalmente es en la primera niñez cuando los padres le dicen a sus hijos, no, eso no se hace. Entonces tú comienzas a escuchar esas voces de no se puede, no debo, no tengo, no puedo, ¿cómo? Entonces eso no se va a poder solucionar mediante la acción. Entonces lo que ahí funciona perfecto, según la escala emocional que yo manejo, es el dejar ir para darle oportunidad a mis emociones a recuperarse, pero no solo en una noche, sino la recuperación tiene que ser en un mediano plazo, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches, al punto de que la inacción se convierte en la verdadera acción, porque me devuelve el estado energético, físico que necesito para afrontar a mi subconsciente que soy yo misma. ¿No? Una vez, hace poco tiempo, una persona me dijo, yo, Mar, tengo un problema con alguien, a esta persona no la soporto, ¿no? Me hace esto, me hace esto, me hace esto, es mi jefe, trabajo no sé cuántas horas en teletrabajo, ¿no? Y bueno, y ¿sabes qué? No lo soporto, no sé si es que lo hace por molestarme, es mi jefe superior. Entonces, cuando entramos a descubrir quién era este jefe, nos dimos cuenta que en realidad, como pasa en todo, no es la otra persona la que tiene el problema. La otra persona no es el problema. La otra persona es el reflejo de lo que mi subconsciente no acepta, ¿no? Entonces igual que hablábamos hace un momento de que nosotros solemos correr a realizar acciones para solucionar conflictos que no podemos controlar, nos ponemos en acción y en realidad deberíamos ponernos en inacción, ¿no? En dejarlo ir para que se resuelva el conflicto a nivel inconsciente. En este caso también sucede lo mismo, ¿no? O sea, yo traslado mi subconsciente lo traslado a la otra persona y digo, esta persona me hace esto, me hace esto. En realidad soy yo haciéndome eso a mí mismo, porque soy yo quien siento que este sentimiento puede ser hasta subjetivo, puede que lo sienta yo por mi sistema de creencias, por cómo me educaron, por mis conflictos internos, mis prejuicios, mis juicios de valor, y no está basado en hechos reales, en hechos objetivos, ¿no? Que en su momento vamos a ver la diferenciación que hay entre hechos, afirmaciones, ¿no? Juicios y opiniones. Opiniones y juicios no están considerados en una opción para tomar una decisión de manera objetiva. Lo que uno tiene que analizar para tomar una decisión de forma objetiva, sea en los negocios, sea en la carrera profesional, sea en la vida cotidiana, son los hechos y las afirmaciones. Porque los hechos son tal cual, ¿no? No ingresa mi parte subjetiva en ese análisis. Sin embargo, en las opiniones sí suele haber un componente subjetivo. Yo opino de esta manera. Yo creo que, ¿no? Ingresan no solamente mis creencias, ingresan mis valores. Entonces nosotros no podemos tomar decisiones importantes en la vida basados en hechos, en circunstancias subjetivas de opiniones subjetivas, en donde si la persona es budista va a opinar de cierta manera, si es católica va a opinar de cierta manera, si cree en el Señor de los Milagros opinará de cierta manera, si no cree, ¿no? Si cree en la Virgen de Guadalupe opinará de la otra manera. Entonces las opiniones no son valederas cuando se trata de tomar
decisiones importantes, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, porque ya me estoy saliendo del tema, volviendo al ejemplo anterior, nosotros tenemos que aprender a dejar ir. Dejar ir implica varias cosas, ¿no? Dejar ir implica quedarme con un vacío, pero que ese vacío me va a permitir tomar contacto con mi interior y que mi subconsciente se pueda encargar de resolver el conflicto en los días que vienen. Y también dejar ir puede significar que las cosas se acomoden, ¿no? Que las cosas se acomoden para que yo pueda sentir una elevación energética y en esa elevación energética sentirme mejor, entrar a un grado de emociones positivas que coincidan con mis valores y poder tomar acción sobre aquello que no puedo resolver en este momento, ¿no? Acá también juega digamos que juega una situación importante, la juega también lo que nosotros llamamos la resistencia de la persona, ¿no? A mayor resistencia de la persona, menos capacidad de poder interiorizarse y poder entrar en control de ese subconsciente, ¿no? A menor resistencia de la persona, justamente la persona deja pasar las cosas, lo deja ir y posiblemente tiene más oportunidad de fluir con lo que venga después, ¿no? Pero a mayor resistencia va a haber más lucha entre el lado consciente y el lado inconsciente, sobre todo en la resolución de conflictos emocionales, situacionales, circunstanciales, profesionales, sociales, de la colectividad, de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para todo es importante cómo gestiono yo mis emociones. Recuerden que nosotros hemos hecho una rueda de valores y esta rueda de valores en algún momento la vamos a tener que tocar nuevamente. Yo te pido, por favor, que organices tu información, cuáles son tus 7 u 8 valores más importantes en tu vida en orden de importancia y en algún momento vamos a retomar esa rueda de valores para ver cómo esta rueda de valores puede hacer que nosotros estemos avanzando o cómo podemos hacer una reingeniería de esta rueda de valores para poder deshacer algunas creencias que no nos están permitiendo llegar a donde nosotros queremos llegar, que son a nuestros objetivos, nuestras metas. No sé qué meta tendrás tú, no sé si serán unas metas personales, familiares, económicas, de finanzas, cualquier tipo de metas se pueden trabajar de la misma manera. Normalmente yo suelo dividir este trabajo entre, primero, la rueda profesional o la rueda de la vida, que le llamamos, en lo que dividimos las 8 áreas de nuestra vida. Segundo, la rueda de valores. Luego les voy a enseñar las técnicas de condicionamiento, técnicas de condicionamiento que nos permiten hacer modificaciones y cambiar la información. Como les digo, yo nunca me interesa la información que me trae la gente, lo que me interesa es cómo se siente la persona por esa información que me ha traído, porque la información es irrelevante, o sea, los cerebros funcionan de una manera codificada, lo que a mí me interesa es cómo es que eso te afectó y cómo es que tú no puedes solucionarlo porque dentro de ti hay una información que es incongruente con tu subconsciente. Eso es lo que me importa. La información en sí es irrelevante. Puede tratarse de una familia, de un negocio, de alguien que quiere constituir una empresa, alguien que quebró 2, 3 empresas. Es irrelevante, como les digo. Lo que acá importa es cómo es tu sistema mental. Si tienes un tipo de pensamiento 1, un tipo de pensamiento 2, cómo funciona tu mente y cómo funciona tu inconsciente y cómo ha sido codificado a nivel neuronal y cuáles son tus rutas, cuál es la línea del inconsciente que pasa por las acciones que tú realizas que te generan esa incomodidad, o dónde se encuentra la línea del inconsciente que pasa por ciertas emociones que te hace generar ciertos malestares a nivel emocional o a nivel físico y que se podrían revertir a través de un trabajo continuo. Bueno, no se pierdan el siguiente capítulo, nosotros vamos a retomar la rueda de valores, quizás vamos a hacer una conexión en vivo también, yo les estaré avisando, posiblemente para la gente de Colombia, agradecerles muchísimo las preguntas que me están haciendo, yo dispuestas a poderlas consultar, quizás en la conexión en vivo pueda ser mucho más fácil tener contacto con ustedes, igual les agradezco los mensajes y el apoyo brindado. Y a la gente de México también un gran saludo, sobre todo a las personas que me están escribiendo de Veracruz y de Monterrey. Un abrazo para ustedes, ya esperamos conectarnos en algún momento con ustedes, ya sea a través de lo virtual o
en algún momento a través de las charlas personales que nosotros tenemos. Entonces, les agradezco y no se pierdan el siguiente capítulo. Gracias, un agradecimiento especial a la Asociación de Neuropsicología, por los cuales sin ellos no podríamos tener este pequeño programa. Muchísimas gracias. Chau.